Ahora sí, damos la bienvenida al Fray William Vázquez Alarcón, quien nos dará a conocer el tema, el estudio de la segunda parte del Evangelio de Mateo. Fray William, le damos el pase. Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos ustedes. ¿Cómo les va? Quiera Dios que estén bien. Pues, ahora sí, como ya habíamos más o menos comentado hace unos 15 días, vamos a ver hoy día básicamente el primer discurso de Mateo, o el primer libro de Mateo, si queremos verlo también así, o aunque más apropiadamente el primer discurso de Mateo, que va, como ustedes seguramente lo habrán visto, del capítulo 3, versículo 1, hasta todo el capítulo 7. Termina justamente con el versículo 28 del capítulo 7. Si tienen ustedes sus Biblias, pueden justamente leer esa frase o ese versículo que dice lo siguiente: cuando Jesús terminó este discurso, la gente se quedó admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Verdad? Eso significa entonces que desde el capítulo 3 hasta el final del capítulo 7, tenemos, como ya les he manifestado hace 15 días, un discurso. El primer discurso, pero que más que el primer discurso sería como la primera parte de este Pentateuco, porque ya en el fondo sería la segunda parte del libro. A ver si nos vamos entendiendo un poquitito. La parte introductoria la vimos la semana pasada, lo que tiene que ver básicamente con el relato de la infancia. Ahora, simplemente para que se nos vaya pues fijando en la memoria, hay que tener en cuenta que cada uno de estos libros o cada una de estas 5 partes que de ahora en adelante vamos a leer, tienen a su vez 2 partecitas. Una parte narrativa, por decirlo así, y una parte discursiva. Es decir, que hoy día vamos al mismo tiempo a mirar la estructura, el esquema del Evangelio de Lucas. Entonces, vamos a encontrar dentro de cada una de estas partes 2 partes. Una primera parte que es narrativa y una segunda parte que es netamente discursiva. En ese sentido, teniendo en cuenta pues lo que nos toca justamente abordar hoy día, que es desde el capítulo 3 hasta el capítulo 7, vamos a identificar estas 2 partecitas dentro de este libro, dentro de este primer libro del Pentateuco mateano. Por lo tanto, desde el capítulo 3, si miran ustedes sus Biblias, hasta el versículo 16. Incluso algunos colocan allí al versículo 17, pero el versículo 17 ya formaría parte más bien del siguiente relato, del versículo hasta el versículo 16, de 3:1 al 4:16, tenemos básicamente la sección narrativa, que en este caso está en relación con el inicio del ministerio de Jesús. Y luego tenemos la parte discursiva, el discurso como tal, que iría pues desde el capítulo 4, versículo 17, si queremos verlo de esta manera, hasta el final. Aunque espérense un ratito, que me estoy confundiendo. Vamos a ponernos bien en orden. La primera o la sección narrativa como tal iría desde el capítulo 3, versículo 1, hasta, todo el capítulo 4:25. Ya 4:25. Me había confundido. Entonces, desde el 3:1 hasta el 4:25, digamos los capítulos 3 y 4, es una sección narrativa. Y luego, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, todo el capítulo 7, ya vendría a ser propiamente dicho la sección discursiva. Y este esquema que les acabo de manifestar, que les acabo de presentar, se va a ver reflejado en cada una de las otras partes. Es decir, cuando veamos el libro 2, vamos a ver igualmente 2 partecitas, una sección narrativa
y una sección discursiva. Cuando veamos la parte 3, vamos a tener exactamente lo mismo, una sección narrativa y una sección discursiva, y así sucesivamente hasta terminar con los 5 libros de este Pentateuco mateano, del Pentateuco de Mateo. En ese sentido, vamos a ver qué cosa es lo que se nos presenta dentro de este primer libro, que ya vendría a ser la segunda parte del Evangelio de Mateo, ¿verdad? La primera parte fue lo que vimos la semana pasada, concretamente el relato de la infancia, del nacimiento de Jesús, el relato del nacimiento de Jesús. Ahora, en este capítulo 3, tenemos nosotros en un primer momento a Juan el Bautista, la presentación de Juan el Bautista. Juan comienza a predicar. Les voy a proyectar ahora un mapa simplemente para que nos familiaricemos un poquitito pues con la Palestina. Ahí está, ahora están viendo ustedes este mapa. Esta es la Palestina en tiempos de Jesús. La Palestina en tiempos de Jesús. Entonces, fíjense cómo habían prácticamente 3 regiones relacionadas con el judaísmo. Por un lado, la Judea, que es este verde de abajo. Luego, la Samaria, que es esto en el medio en color amarillo. Y la Galilea en la parte norte. Habían básicamente 3 grandes regiones. Luego estaba pues la región de la Fenicia, la Sirofenicia, hacia la parte noroccidental, perdón. Aquí está, Fenicia, a orillas obviamente del mar Mediterráneo. Y luego la parte roja, pues la Siria, pero también está la Decápolis, Perea, entre otros lugares más. Esta es la Palestina en tiempos de Jesús, que nos va a ser de mucha utilidad para poder leer el texto. Entonces, miren cómo comienza el capítulo 3. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Está como ubicando geográficamente el ministerio de Juan el Bautista. Se presenta en el desierto de Judea. Y es que efectivamente Judea es un desierto. Porque como ya se darán cuenta ustedes, hacia la parte occidental tiene muy poquito del río Jordán y sobre todo tiene el Mar Muerto, que como su nombre lo indica, es un mar muerto, o sea, cargado de sal. La cantidad de sal es impresionante. Cuando ustedes tocan el agua del Mar Muerto, es como si estuviesen tocando aceite, como si estuviesen cogiendo aceite. Así es de viscosa el agua del Mar Muerto. Y obviamente aquí hay montañas y todo eso es un desierto, pero un desierto brutal. Y el desierto se extiende hacia el sur, incluso toda la península arábiga. Entonces, miren lo que está haciendo el autor del Evangelio de Mateo. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos, porque está llegando el reino de los cielos. Esta frase la vamos a encontrar más adelante, pero en labios de Jesús. Si quieren, vayan ahí ya mirando en sus Biblias, concretamente en el versículo 17 del capítulo 4. Desde entonces empezó Jesús a predicar diciendo, conviértanse porque está llegando el reino de los cielos. Es una frase muy, muy similar a la pronunciada por Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista está anunciando un mensaje en relación con Jesús, mientras que Jesús está anunciando un mensaje que tiene que ver con la enseñanza que él va a transmitir. Ahí hay una diferencia grande. Y luego dice, a él se refería el profeta Isaías cuando dijo, aquí tenemos un dato interesante. No nos olvidemos de lo que les dije hace por lo menos unas 3 semanas atrás, ¿verdad? Cuando hablamos, o 2 semanas atrás, cuando hablamos del origen del Evangelio de Mateo. Y yo les manifesté a ustedes que una de las fuentes del Evangelio de Mateo era Marcos. Si ustedes leen este pasaje en Marcos, que se parece muchísimo, se van a dar cuenta que Marcos simplemente cita a Isaías. Mateo no. Mateo lo que hace cuando cita algún pasaje del Antiguo Testamento es afirmar
que lo que está aconteciendo con Jesús es un cumplimiento de las Escrituras. Por lo tanto, aquí aparece ya toda una afirmación en el versículo 3. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo, para el autor de Mateo, por lo tanto, las Escrituras ya estaban hablando de lo que iba a suceder, de lo que iba a acontecer. Eso solamente lo puede hacer o lo puede afirmar alguien que probablemente tiene un origen judío. De ahí que, como dicen los especialistas, es probable que el autor del Evangelio de Mateo tenga un origen judío. Pero sigamos leyendo el texto. Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, nivelad sus senderos. Esa cita, si se fijan bien en sus Biblias, debe tener alguna nota, pertenece a Isaías capítulo 40, versículo 3. Pero, ¿por qué les menciono la cita? Porque resulta que no existe un libro de Isaías, sino que existen 3 libros de Isaías. El primer Isaías o el proto-Isaías va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39. El segundo Isaías o el Deutero-Isaías va del capítulo 40 hasta el capítulo 55. Y el tercer Isaías o Trito Isaías va del capítulo 56 hasta el capítulo 66. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de Isaías, no estamos hablando de un libro, sino más bien de una compilación de libros, de una compilación de textos que tienen que ver, entre otras cosas, con épocas distintas, con autores diferentes, con contextos diversos. Podríamos decir que el autor de los primeros 39 capítulos de Isaías es una persona, el de los siguientes capítulos, del 40 al 55, es otra u otras, y del 56 al 66 es otra u otras también. Pero ¿por qué les comento esto? Porque el proto-Isaías, el primer Isaías, es un Isaías palaciego, que vivió probablemente en el siglo VII antes de Cristo, VII-VI antes de Cristo, y él está viviendo en los años previos a la deportación a Babilonia, o previos al destierro, si quieren ver. Mientras que el segundo Isaías es un autor exílico, netamente del exilio, de la época del exilio. Ahí tiene sentido entonces la cita que está haciendo Mateo de Isaías, que no lo hace Mateo. En realidad se está viendo influenciado por Marcos. Si quieren ustedes, vean en sus Biblias el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 3, para que se den cuenta de lo que les estoy manifestando. Es decir, que Mateo está releyendo a Marcos y se dio cuenta de la importancia de esta cita. Por lo tanto, el segundo Isaías del que les he hablado es un Isaías que tiene la esperanza del retorno del exilio. Y el retorno se va a dar justamente desde el oriente, del oriente hasta el occidente, es decir, desde Mesopotamia hasta la Palestina, desde lo que hoy en día es Irak, por decirlo de alguna forma, hasta lo que hoy en día es Israel. Y este retorno del exilio va a ser realizado con la guía de Dios. Y como Dios es justamente el que permite el regreso del pueblo, por eso pronuncia lo que está diciendo. Preparen el camino al Señor, nivelen sus senderos. Nivelen sus senderos. Pero el autor de Mateo, influenciado obviamente por Marcos, utiliza ese texto porque nos va a presentar a Juan el Bautista como aquel que prepara el camino del Señor. Es decir, el que prepara el camino de Jesús, el que se encarga de allanar la venida del Señor, la venida de Jesús. Ahora, vayamos al siguiente versículo. Llevaba Juan un vestido de pelo de camello y una correa de cuero a su cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel del campo. Ese dato también es interesante. ¿Por qué motivo? Porque lo que está haciendo no solamente el evangelista Mateo, sino Marcos, porque está tomando de Marcos la información.
es emparentando o relacionando o identificando, creo que la palabra más exacta es identificar. Están identificando a Juan el Bautista con Elías. Porque resulta que en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8, Elías tiene un vestido similar. Elías está vestido de piel de camello y tiene un cinturón de cuero en la cintura. Lo de la miel silvestre es una alusión al Salmo. El Señor te alimenta con flor de harina, el Señor te alimenta con miel de la roca. Por lo tanto, la subsistencia de Juan el Bautista es providencial. Y el hecho de los saltamontes probablemente esté en relación con una ley que encontramos en el libro de Levítico, que dice que los saltamontes sí se pueden comer, como los grillos y las chicharras también se pueden comer. No hay ningún problema en ese sentido. Por lo tanto, si bien es cierto, él está viéndose alimentado por pura providencia de Dios y al mismo tiempo está encarnando el espíritu de Elías, él no está infringiendo en su alimentación la ley, sino que está perfectamente acorde a la ley. Pero aquí hay varios elementos que debemos tener en consideración. ¿Por qué se emparenta a Juan el Bautista con Elías? ¿Cuál es la razón de ser? Resulta, y a ver si encuentro yo por aquí un mapa, voy a ver si encuentro un pequeño mapa. Voy a buscar, por ejemplo, los viajes de Pablo. ¿Ya? Los viajes de Pablo. Vamos a coger este mapita, simplemente como para orientarnos un poquito. Ahí está, perfecto. Perfecto. Entonces, miren, por favor, Éfeso. Aquí está Éfeso. Éfeso está más o menos por aquí, tiene que estar Éfeso. Estamos por esta parte, aquí está, ahí está Éfeso. Ya, ahí está Éfeso. ¿Por qué les comento de Éfeso? Hay un dato que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, concretamente en el capítulo 19, versículos del 1 pues para adelante, más o menos hasta el 3 o hasta el 4, ustedes continúan leyendo. ¿Qué cosa es lo que nos dice a nosotros ese texto de Hechos de los Apóstoles? Está en el contexto del tercer viaje de Pablo. Resulta que Pablo llegó a Éfeso y encontró a unos discípulos de Jesús. Y él les preguntó, ¿recibieron el bautismo cuando abrazaron la fe? Y ellos le contestaron diciéndole, pero si ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y Pablo les preguntó, ¿y entonces qué fue lo que recibieron cuando abrazaron la fe? Y ellos respondieron diciendo, el bautismo de Juan. Entonces Pablo dice, no. Juan predicó un bautismo de conversión, pero es necesario que ustedes reciban el Espíritu Santo. Les imponen en ese momento las manos y después de la imposición, como consecuencia de la imposición, viene sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas. Podríamos decir que es una especie de Pentecostés en chiquito, un nuevo Pentecostés. Pero ¿por qué les he comentado este dato? ¿Por qué les he manifestado esto? Porque esa escena está ambientada en Éfeso. Y parece que antes de la llegada del cristianismo, llegó en realidad la doctrina de Juan el Bautista. Ahora, lo que les voy a comentar es una especie de reconstrucción histórica, hipotética obviamente, pero que podría ayudarnos a entender muchas cosas. Si nosotros leyésemos el Evangelio de Juan en el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta de que Jesús es un bautista. Él bautiza. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a partir del versículo 19 para adelante más o menos, uno se da cuenta de que los primeros discípulos de Jesús son discípulos de Juan el Bautista. Uno de ellos es Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y hay otro elemento más. Leyendo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, uno percibe de que hay una especie de rivalidad entre Jesús y los discípulos de Juan el Bautista. Hay como, por decirlo en manera populachera, celos. Los discípulos de Juan el Bautista están celosos porque la gente se va con Jesús y ya no tanto con él
o con los discípulos de Juan el Bautista. Es decir, que Jesús comienza a tener poquito a poquito más fama, por decirlo de alguna manera, que el mismo Juan el Bautista. Para no hacerles muy largo el discurso, para no aburrirles con esto que les estoy comentando, es probable que Jesús haya formado parte de un movimiento bautista. Y es probable que Jesús haya sido incluso discípulo de Juan el Bautista. No vamos a ahondar, si ustedes quieren, en otra ocasión podemos ahondar todo lo que quieran sobre este particular. Por ahora simplemente les dejo este dato. De manera que teniendo en cuenta ese pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, nos damos cuenta de que habrían existido dos corrientes, la corriente de Juan el Bautista y la corriente de Jesús. Hasta que en un momento determinado, las dos terminaron juntándose. Y los dos personajes terminaron siendo igualmente considerados importantes dentro de la naciente doctrina. Aunque Juan el Bautista subordinado a Jesús, como ya lo veremos en algún momentito. Y no es por casualidad, por ejemplo, que tengamos dos fiestas de nacimiento de santos. Jesús el 24, 25 de diciembre y Juan el Bautista 24, 25 de junio, con una diferencia de medio año. Uno en relación con el sol, Jesús, el otro en relación también con el sol, pero en el invierno. Uno en el invierno y el otro en el verano. Juan el Bautista en el solsticio de verano, en el mes de junio, y Jesús en el solsticio de invierno, en el mes de diciembre. Pero de esto podríamos, si ustedes quieren hablar en otra ocasión, más ampliamente, sería un tema netamente específico a abordar las figuras de Jesús y de Juan el Bautista. Sea lo que fuere, se van a sobreponer como dos ritos. Por un lado, el rito del agua, del bautismo, y por otro lado, el rito del Espíritu. La figura de Juan el Bautista, entonces, queda asumida en la nueva doctrina y presentada como si se tratase del precursor del Mesías. Pero hay otro elemento más. ¿Por qué Elías? Eso todavía no lo he respondido. Porque resulta que Elías es uno de los personajes que no muere en el Antiguo Testamento. Si ustedes leen, por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 11 al 12, van a ver cómo ahí se dice que él subió al cielo en un carro de fuego. Fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Pero también hay otros textos, como por ejemplo Malaquías 3:23, el mismo Eclesiástico 48, del 4 al 6, o Primera de Macabeos 2:58, en donde se dice que Elías no murió y al mismo tiempo que Elías va a volver, va a retornar. Y dentro de la tradición judía, dentro de la literatura apócrifa judía, se afirmaba que cuando Elías volviese, el Mesías también llegaba. Esa es la razón entonces de por qué los autores sagrados se empeñan en identificar a Juan el Bautista con Elías, para que de esa manera Jesús sea visto como el Mesías, para que no haya ninguna confusión de que el que está viniendo después es justamente Elías. Ahora, ahí está la identificación con Elías y tenemos una predicación. Si ustedes comparan el ciclo de Juan el Bautista en Mateo con el ciclo de Juan el Bautista en Marcos, en Mateo es más amplio, porque incluso da un sermón. Y ese sermón está en relación con una invitación a que los que lo están escuchando y abrazan su bautismo den frutos de conversión. Den frutos de conversión. Luego viene el bautismo de Jesús. Voy a tratar, porque sé que el tiempo es breve, voy a tratar de correr un poquito. En realidad, cada uno de esos pasajes pues daría para hablar muchísimo, pero aquí es una especie de introducción, porque todo este evangelio lo leeremos, o casi todo, a lo largo del año litúrgico. Entonces, vamos a ver ahora el bautismo de Jesús. Si ustedes comparan el bautismo de Jesús con Marcos, se van a dar cuenta de que hay una confusión. ¿Por qué motivo?
Porque en Marcos, Juan está predicando un bautismo de conversión. Los que se bautizan confiesan sus pecados y son perdonados. Y Jesús viene y es bautizado. Por lo tanto, leyendo Marcos, uno como que termina concluyendo que Jesús pudo haber sido un pecador. Y por lo tanto, que mientras estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, estaba confesando sus pecados. Acuérdense de que en Biblia hay siempre unos principios. Cuando ustedes tienen dos textos, un texto es más confuso y el otro es más claro, el más confuso puede ser o probablemente es más antiguo. Y en este caso, Marcos es más confuso que Mateo, porque nos hace sacar conclusiones un poco apresuradas. Y es que aquí hay un problema, porque si Juan el Bautista está predicando un bautismo de conversión, ¿por qué se bautiza Jesús? No tiene sentido que se bautice. En el Evangelio de Marcos hay una frase que también es retomada por Mateo, aunque con una modificación. Y en Marcos dice, el que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Esa expresión detrás de mí hace alusión al discipulado. Los discípulos iban normalmente detrás del maestro. En el Evangelio de Mateo hay una variación y dice, el que viene detrás de mí, a quien de que no soy digno de llevarle las sandalias. En Marcos es soltarle la correa de las sandalias. Pero volvamos nuevamente al bautismo. Leyendo Marcos, uno se queda con una confusión. Parecería de que el bautismo de Jesús se dio porque Jesús es un pecador y que tenía que confesar sus pecados. Mateo se da cuenta de ese problema, o el autor de Mateo. ¿Y qué hace? Inventa un diálogo o introduce un diálogo dentro de su relato. ¿Qué es el diálogo? Jesús vino desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Es decir, la venida de Jesús desde Galilea, hasta el Jordán es expresamente para que lo bautice. En Marcos parece que el bautismo es por casualidad. En Mateo es intencional. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, soy yo quien necesito que tú me bautices, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, olvida eso ahora, pues conviene que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. ¿Por qué se produce el bautismo de Jesús en Mateo? Porque Jesús le ordena, porque Jesús le manda que lo bautice. Y le manda porque tiene más autoridad que Juan el Bautista. Este diálogo elimina la confusión que el Evangelio de Marcos crea dentro de su relato. Y luego dice, entonces Juan accedió. Apenas fue bautizado Jesús, salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre él. Y una voz que venía del cielo decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Aquí hay una diferencia también con Marcos, porque en Marcos la voz no va dirigida al pueblo, la voz va dirigida a Jesús. Es decir, la teofanía que se produce después del bautismo de Jesús en Marcos está en relación con un diálogo íntimo entre la voz del cielo y Jesús. En el Evangelio de Mateo se trata de una presentación en sociedad de Jesús. Jesús es presentado a todo el pueblo. Por eso dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Que es en realidad una cita de Isaías 42:1. Una vez más, estamos viendo cómo el autor de Mateo está permanentemente apoyándose en el Antiguo Testamento. Pero la paloma es signo también de paz. Jonás, en hebreo es Jonás, de ahí viene el nombre Jonás. Jonás significa justamente paloma y significa docilidad. Si ustedes leen el libro de Jonás, Jonás tiene todo menos dócil. Jonás es todo menos dócil. Obviamente el libro de Jonás es una tomadura de pelo, o mejor dicho, es un texto que está jugando con las palabras, pero no nos vamos a meter por ahora en el libro de Jonás. Luego de ello, vienen las tentaciones de Jesús, en un modo amplio, mucho más amplio en comparación a Marcos.
En Marcos son, si la memoria no me falla, 2 o 3 versículos, no son más. En el Evangelio de Mateo tenemos, por ejemplo, 11 versículos para las tentaciones. Y cuando uno lee Marcos y lee Mateo, se da cuenta de que el autor de Mateo partió el texto de Marcos. La primera parte de Marcos lo puso como introducción y la segunda parte de Marcos lo puso como conclusión. Pero aquí hay otro elemento interesante, porque resulta que también hace una precisión con respecto a cuántos días está en el desierto. Dice exactamente el texto. Entonces el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiese a prueba. Aquí es expresamente para ser puesto a prueba por el diablo. Probablemente se trate de una reelaboración de los textos relacionados con el pueblo judío y su salida por el desierto, en donde el pueblo terminó sucumbiendo a las tentaciones. Jesús, así como Job, que es puesto a prueba por el demonio, no sucumbe ante las tentaciones, sino que se mantiene fiel. Y esta es toda una crítica también y toda una invitación, obviamente, a la comunidad cristiana, a que se mantenga fiel. Pero ahí aparece de que Jesús estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Y esta es una alusión a varios textos del Antiguo Testamento. Yo les menciono solamente uno, Éxodo 24, 18, en donde se dice que Moisés, antes de recibir las tablas de la ley, estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Por lo tanto, acuérdense de lo que les dije la semana pasada. El Evangelio de Mateo es un midrash y al mismo tiempo es un pesher, en donde se está reescribiendo la historia del pueblo judío, por un lado, y por otro lado, se presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Jesús está entonces siendo en este momento relacionado con Moisés. Pero aparecen 3 tentaciones. Solamente aparecen en el Evangelio de Mateo y de Lucas. En Marcos no hay las 3 tentaciones. Y las 3 tentaciones no son 3 tentaciones, sino que son dimensiones de tentación. La primera tentación está en relación con el pan. Y Jesús responde a esa tentación citando a la Escritura. Pero ¿qué cosa es lo que se esconde detrás? ¿Cuál es la enseñanza y al mismo tiempo la crítica? Al no utilizar, hay toda una crítica al utilizar el poder en beneficio propio, el poder mesiánico en provecho propio. Es decir, el Mesías no es aquel que se aprovecha de su poder para sí mismo, sino para otros. Y no está rompiendo, obviamente, las leyes de la naturaleza. La naturaleza tiene sus propias leyes y Dios que le ha dado las respeta también. La segunda tentación es la de la vanidad. El primero es justamente como el de la vanidad también, o sobre todo el placer. La primera tentación, la del pan, ha sido vista normalmente por los especialistas e incluso por los padres de la iglesia como una denuncia del placer, de cómo uno se deja llevar por el placer. Pero la segunda tentación es el de la vanidad. El de la vanidad. Tírate abajo desde el pináculo del templo, tírate hacia abajo. Porque Dios ha dicho, y ahí otro elemento que debemos tener en cuenta es que cada vez que el tentador tienta a Jesús, tienta distorsionando la Escritura. Si ustedes comparan las palabras utilizadas por el demonio, son palabras falsas, en donde se distorsiona la Escritura. Y curiosamente, el que pone a prueba a Jesús es el tentador, el diablo, que significa el enemigo, el enemigo. Ahora, la segunda tentación entonces va en sintonía con el de la vanidad. Como yo soy Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera con el poder. Y la tercera tentación es la tentación relacionada con el poder. Si tú te postras y me adoras, te daré todo esto. Todo esto es el poder. Pero también hay toda una crítica
a no tener en cuenta los medios para conseguir el fin. Podríamos decir que se está denunciando aquí el espíritu maquiavélico. El fin justifica los medios, pues no es correcto. Es decir, si yo quiero algo bueno, lo debo conseguir en todo su proceso mediante actos buenos. Entonces, fíjense que más que hablar de 3 tentaciones de Jesús, son dimensiones de pecado, en los que el ser humano, y no solamente una persona individual, sino incluso las instituciones están envueltas, están inmersas. El pecado de la vanidad, el pecado del placer, el pecado del poder, el pecado del tener. Entonces, cuando nosotros hablamos de que esas son las tentaciones de Jesús, en el fondo estamos simplemente falseando justamente la enseñanza bíblica. No son las tentaciones de Jesús. Probablemente Jesús no haya experimentado lo que estamos leyendo en el texto. El autor sagrado no está describiendo lo que realmente pasó, sino que está diciéndonos a nosotros que Jesús fue capaz de vencer en todas esas dimensiones de pecado. Y aparece otra enseñanza con la que se acaba justamente, o con la que casi se acaba, esta primera parte. La luz de las naciones. Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, regresó a Galilea. Nuevamente volvamos al mapa. Estaba en Judea. La tradición dice que las tentaciones tuvieron lugar en Jericó, aquí. Si ustedes han visitado Tierra Santa, habrán visto en Jericó cómo hay un monasterio ortodoxo que recuerda justamente el acontecimiento de las tentaciones. Y Jesús, cuando se enteró de que Juan había sido encarcelado, abandonó Judea y se fue a Galilea. Y luego, ¿qué más dice? Dejó Nazaret, o sea, se fue a Nazaret. Aquí está Nazaret, su tierra. Se fue a Nazaret. Nazaret está en Galilea. Y se fue a vivir a Cafarnaúm. Cafarnaúm. Yo tengo aquí unas imágenes para mostrarles a ustedes. Aquí tenemos, por ejemplo, esta imagen es del lago de Galilea. Ahí está el lago de Galilea. Tiene la forma de una lira, por eso también se le llama el Kineret, el lago de Kineret, porque Kinor en hebreo es lira, es arpa. Y tiene un promedio de 21 kilómetros de norte a sur, 21 kilómetros de largo, por unos 12 kilómetros de ancho en la parte más ancha. Pero se nos habla ahí de que se fue a Cafarnaúm, perdón. Aquí está Cafarnaúm. Y según la tradición, muy cerca está el monte de las bienaventuranzas, que en un ratito nos va a ser de utilidad. Por lo tanto, el ministerio de Jesús comienza en Galilea y concretamente en torno al lago de Galilea o por la ciudad más importante que en algún momento fue capital de la Galilea, Tiberíades. El lago de Tiberíades. El mar de la Galilea o el lago de Tiberíades en honor de la ciudad más importante que llegó a ser capital también, que se encontraba pues a orillas del mar de Galilea. Ahora, se va ahí y miren lo que dice. Se fue a Cafarnaúm, junto al lago, en la frontera entre Zabulón y Naftalí, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en una región de sombra de muerte, una luz les brilló. Ese texto, si se fijan ustedes, está a finales del capítulo 8 y comienzos del capítulo 9 del libro de Isaías. Y está en relación con el Emmanuel. Pero ¿por qué el autor de Mateo menciona esto? Porque es alguien formado en el judaísmo. Y aquí tenemos, fíjense, un mapa de las 12 tribus de Israel. Y aquí está la tribu de Neftalí y la tribu de Zabulón, que para la época de Jesús ya se llamaba la región de la Galilea.
una vez más nos damos cuenta de que el autor de Mateo está justamente conociendo, demostrándonos que conoce el Antiguo Testamento. Y otro elemento más, el autor del Evangelio de Mateo está diciéndonos que todo lo que se decía en el Antiguo Testamento tiene un cumplimiento en Jesús, alcanza su plenitud en Jesús. Todo eso es de una u otra forma intencional. Intencional. Entonces, miren, aquí está, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, claro, porque por aquí estaba la vía Maris y de aquí venía otro camino que se iba hasta Damasco, la capital de Siria. ¿Y qué más dice? El pueblo que habitaba en tinieblas, Galilea de los paganos. ¿Por qué Galilea de los paganos? Porque está rodeada de pueblos paganos. Por ejemplo, aquí están los arameos. Y a este lado están los de Fenicia, la Fenicia. Efectivamente, esta es una tierra que se encuentra en relación con territorios paganos. Solo que el autor de Mateo, aquí está ya la Palestina en tiempos de Jesús, el autor de Mateo también conoce esta otra división geográfica. Y la Galilea, los galileos eran marginados por los judíos porque estaban siempre en contacto con paganos, con fenicios, con sirios, con los miembros o con los habitantes de la Decápolis. Esta es una muestra de que Jesús pudo haber hablado griego, porque la lengua que se hablaba en las otras zonas que les he mencionado, incluso en algunas ciudades importantes de la Galilea, era el griego koiné, o el griego popular. Pero volvamos al Evangelio de Mateo. Ese texto que cita allí, lo pueden ver en sus Biblias, a finales del capítulo 8 de Isaías y comienzos del capítulo 9, está en relación con el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por lo tanto, Jesús se va a convertir, y según Mateo, porque ya las Escrituras lo decían, en una luz para los gentiles, en una luz para los judíos. La última partecita de esta primera parte del primer libro de Mateo, estamos dentro de la sección narrativa, no se olviden ustedes, está en relación con la llamada de los primeros discípulos. Y Jesús comienza su ministerio con una frase que es muy similar, por no decir la misma, de Juan el Bautista. ¿Cuál es la frase? Conviértanse porque ha llegado el reino de los cielos. Capítulo 4, versículo 17. Esa frase es la que está como presentando a Jesús. Esa es la misión de Jesús. También una invitación a la conversión, porque con él está llegando justamente el reino de Dios. Tenemos la llamada de los 4 primeros discípulos, un poquito diferente de cómo lo mencionó Marcos, en algo diferente, pero de esos 4, 3 van a ser como los más íntimos de Jesús. Estamos hablando básicamente de 2 parejas de hermanos. Simón y su hermano Andrés, por un lado, y la otra pareja es Santiago con su hermano Juan. De los 4 mencionados, 3 van a ser íntimos. Pedro, Santiago y Juan. Esos van a ser como muy íntimos y van a ser al mismo tiempo testigos de Jesús en las cosas pues más representativas o más relevantes. Son pescadores. El primero en ser llamado es Simón junto con su hermano Andrés y los otros son Santiago junto con su hermano Juan. De Simón y de Andrés no se menciona gran cosa, aparte de que eran pescadores. En cambio, de Santiago y Juan se menciona que eran, que estaban con el papá, que tenían jornaleros. Y parece que la mamá también sigue a Jesús. Esto lo veremos más adelante. Parece que la mamá también se va a convertir en una seguidora de Jesús. Eso significaría de que Santiago y Juan eran relativamente jóvenes o tal vez menores de edad, pero eso lo dejamos para más adelantito. Por ahora, si quieren, anótenlo, que esto volverá a salir en 2 ocasiones más. Luego tenemos la actividad de Jesús, versículos 23 para adelante,
Jesús recorría toda la Galilea, ahí está en el mapa la Galilea, enseñando en las sinagogas judías. Y de una u otra forma, la arqueología corrobora. Últimamente están haciendo descubrimientos de varias sinagogas en pequeñas aldeas de lo que fue la Galilea, en varias aldeas. Entonces, aquí podríamos estar frente a un posible hecho histórico, a un Jesús que predica en sinagogas de los judíos. Y él predica la noticia del reino, la buena nueva del reino, y cura enfermedades. Y miren lo que dice en el versículo 24. Su fama llegó a toda Siria. Aquí está Siria, esto rojo es Siria. Le trajeron a todos los que se sentían mal, afligidos por enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos. Los sanó. Y los siguió mucha gente de Galilea, la Decápolis, Jerusalén, Judea y al otro lado del Jordán. La fama de Jesús entonces traspasó fronteras. Miren desde dónde le siguen a él. Le siguen de Siria, de la Decápolis, de la Judea, del otro lado del Jordán, lo que hoy en día es Jordania, o en la época de Jesús, la Transjordania. Y ahí se acabó la primera parte del libro. ¿Ya? Ahí se acabó la primera parte del libro. Ahora entramos en la segunda parte del libro, o mejor dicho, de la primera partecita, que va desde el capítulo 5 hasta todo el capítulo 7. Y para poder entender esta segunda partecita, necesitamos centrarnos justamente en los primeros versículos del capítulo 5. Al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras. Ahí comienza una sección discursiva diferente de la que hasta ahora hemos leído. Esto es lo que se conoce como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Pero eso no es casual, eso es muy intencional, muy intencional. ¿Por qué habla de un monte? En el caso de Lucas no es un monte, en Lucas es la llanura, un valle. En el caso de Mateo es un monte. Porque lo que está haciendo el autor del Evangelio de Mateo es relacionando a Jesús con Moisés. De ahí que lo que viene a continuación es una especie de muestra de cómo la ley con Jesús llega a su plenitud, llega a su cumplimiento. Pero primero quiero mostrarles pues nuevamente ese mapa. Miren, aquí tenemos una vista, esta es una vista muy bonita de la actual Cafarnaúm. Aquí está la sinagoga de piedra blanca y debajo de esto que parece un platillo volador en forma octogonal, si lo cuentan ustedes tiene 8 lados, se halla una construcción de por lo menos del siglo II de nuestra era en forma octogonal también. Y eso dice mucho, porque esa habría sido una domus ecclesia, es decir, una casa hecha iglesia, un lugar sagrado. Esto está ahora en poder de los franciscanos, ahí están haciendo excavaciones. Obviamente Cafarnaúm habría sido mucho más grande, pero lo que llama la atención es la grandiosidad de la sinagoga de Cafarnaúm, al mismo tiempo la pequeñez de las casas y el contraste de piedra. La sinagoga es de piedra blanca, mientras que las casas, las habitaciones, eran de piedra negra. La piedra negra era propia del lugar, de esta zona. En cambio, la piedra blanca era traída de otro lugar. Eso indica que la ciudad de Cafarnaúm era una ciudad rica, entre otras cosas, porque ahí se cobraban impuestos a los que ya iban más allá de la Galilea. Entonces, vamos a ver nuevamente, pues, aquí está. Miren, Cafarnaúm, aquí está Cafarnaúm. ¿Lo ven? Cafarnaúm. Muy cerca estaría el Monte de las Bienaventuranzas. Un poquito más hacia la parte sur occidental está Magdala, pero eso ya lo dejaremos para otro momento. Ahí está el Monte de las Bienaventuranzas. Porque ahora comienzan las bienaventuranzas.
que son 8, y que es una especie de radiografía del cristiano. En síntesis, y básicamente por una cuestión de tiempo, en síntesis, el cristiano es aquel que se pone en una actitud de intimidad con Dios y refleja a los demás todo lo que ha podido conocer, comprender, entender de la divinidad. Y fíjense que esta es en realidad la situación del nuevo reino. Dichosos los pobres en el espíritu. El tema de la humildad, de la pobreza. Los pobres son aquellos que no tienen nada excepto a Dios. Los que se abandonan totalmente a Dios. Los afligidos, después los humildes también, los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, los misericordiosos. En realidad son 8 bienaventuranzas, no son 9, sino 8. Y al final, en el versículo 11, vuelve a aparecer otra vez la palabra dichosos, y eso hace que algunos piensen que se trata de 9, no, sino que a partir del versículo 11 se muestra una especie de síntesis, de compendio de lo que son en sí las bienaventuranzas. Dichosos serán ustedes cuando los injurien y los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. La palabra profeta en griego tiene muchos significados. Uno de los significados es aquel que es capaz de interpretar los oráculos de Dios. Pero profeta es aquel que logra también entrar en contacto, en intimidad, en comunicación con Dios. Y de aquí van a venir otra serie de discursos y de enseñanzas pronunciadas por Jesús. Como me quedan 10 minutos, pues lo voy a tratar de hacer muy brevemente, sabiendo obviamente de que esto es meramente orientativo y que es una invitación para que ustedes sepan lo que hay en el Evangelio de Mateo y lo aborden por sus propios medios. Tenemos el tema de la sal y la luz del mundo. Los versículos son desde los versículos 13 hasta el 16. Ahí coloca una comparación con escenas de la vida cotidiana. La sal sirve para darle sabor, pero la sal sirve también para conservar. La carne salada, y los que somos pues del norte del Perú entendemos un poquito eso por la caballa y otro tipo de productos, pero imagino que también en el sur, el charqui, eso debe ser salado. La carne salada o algunos productos con bastante sal duran años, literalmente duran años. Aquí en Bogotá vienen, por ejemplo, de cuando en cuando pescado, viene pescado de la parte de Leticia, del Amazonas, y cuando uno mira la fecha de vencimiento, dura años, por lo menos 1 año y medio, el pescado que venden aquí. ¿Ya? Pero es un pescado muy salado, tremendamente salado. Y uno lo tiene que desalinizar, pues, durante bastante tiempo. Y fíjense cómo hace una comparación entre la sal y la luz. ¿Ya? La luz. Nosotros, los cristianos, somos los que le damos sabor al mundo, pero también los que iluminamos el mundo. Por lo tanto, el cristiano es aquel que conoce en realidad las cosas que deben ser tenidas en cuenta. Y no debemos llevar una vida oculta o a escondidas, porque toda luz tiene que brillar. Probablemente esté haciendo alusión a la manera como se alumbraban las casas en la época de Jesús. Y luego viene otro pasaje, una actitud que va más allá de la ley. No piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. Cuando habla de ley o cuando habla de profetas, está haciendo alusión a 2 partes de la escritura. Lo que en hebreo se conoce como Torah y al mismo tiempo como los Nevi'im. Para nosotros, históricos y proféticos. Y la Torah sería el Pentateuco. Es decir, no piensen, Jesús dice que no pensemos que Él ha venido a abolir la ley, las normas legales judías o las enseñanzas proféticas, sino Él ha venido a darle plenitud. Porque ahí dice, les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla.
Y en hebreo, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en algún momento el alfabeto hebreo. Dentro del alfabeto hebreo hay una letra que es la más pequeñita. Y es curiosamente la letra con la que se comienza a escribir el nombre de Dios, entre otras palabras importantes para los judíos. Entonces, no pensemos que Él ha venido a abolir la ley, sino que toda la ley se va a cumplir. De ahí que tiene sentido lo que Él dice, ¿ya? Por eso, ¿qué dice ella? A ver. Porque les aseguro que mientras duren el cielo y la tierra, la más pequeña letra de la ley estará vigente hasta que todo se cumpla. Y luego dice, por eso les digo que si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, que lo que propone Jesús es algo que perfecciona incluso la misma ley. ¿Y eso por qué afirma Jesús? Porque se da cuenta de que los judíos no cumplen la ley, sino que hacen trampas. Hago un pequeño paréntesis. Si ustedes se van a Israel en este momento, van a ver cómo las mujeres judías tienen unos peinados muy bonitos, tremendamente bonitos. Y uno dice, pero eso está prohibido por la ley, obviamente por la ley de ellos, porque una mujer no puede mostrar su cabellera a no ser que sea su propio marido, a otro hombre no. ¿Qué es lo que hacen entonces las mujeres o por qué tienen esos peinados tan bonitos? Porque en realidad no es su pelo, es una peluca. La cabeza la tienen rapada. O lo mismo, por ejemplo, si se caía un buey en un pozo el día sábado, no podían sacarlo, o un asno o cualquier animal, no podían sacarlo, porque sacarlo suponía trabajo. Y no se puede trabajar en sábado. ¿Qué hacían entonces los judíos? Pues metían palos para que de esa manera el animal saliese por sus propios medios. Al final de cuentas, ¿lo sacaron? No lo sacaron, el animal salió. Así es que yo no trabajé. Es decir, se da cuenta de que hacen una serie de trampas para intentar decir que cumplen la ley, para mostrar ante los demás que cumplen la ley, cuando en el fondo no le están cumpliendo. Y desde aquí entonces vienen una serie de enseñanzas propuestas por Jesús que tienen como finalidad mostrar cómo el cristiano, aquel que sigue a Jesús, termina siendo más perfecto de lo que la misma ley manifiesta o expresa. Tenemos una primera enseñanza. Han oído que se dijo a nuestros antepasados, no matarás. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano, aquí hay algo interesante. Porque la ley en el Antiguo Testamento es en cierta manera anónima. O, como diría Lucas en el capítulo 24, versículos 44 y también en el versículo 25-26, la ley es atribuida a Moisés. Al final de cuentas, es Moisés el que dijo eso, pero no es precisamente Dios el que esté detrás, aunque los mandamientos hayan caído del cielo. Pero aquí Jesús es el que se presenta como el autor de esta nueva legislación, que no elimina la anterior, sino que la vuelve más radical todavía. Porque resulta que matar es quitarle la vida a alguien con un objeto punzocortante o con lo que sea. Pero la enseñanza de Jesús es mucho más radical porque él considera que matar no solamente es quitarle la vida a alguien, sino humillarlo o denigrarlo. De ahí que el cristiano no debe ofender absolutamente a nadie, a nadie. Y aquí se está desarrollando lo que ya se nos dijo en las bienaventuranzas, los pacíficos, los mansos de corazón, los limpios, todo eso. Pero luego hay algo más. Dice que llamar imbécil al hermano ya es un insulto. Y luego viene un elemento interesante. Así pues, si en el momento de llevar tu ofrenda al altar recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú tienes algo con él, es que el otro tiene algo contra ti. Aunque el otro te haya ofendido, tú estás obligado a reconciliarte con tu hermano, aunque el otro sea
sea soberbio, orgulloso, lo que tú quieras. Aunque el otro sea el causante de la discordia, tú eres el que debe tener un interior totalmente pacífico, totalmente en paz con Dios. Trata de ponerte de acuerdo con tu adversario mientras vas de camino con él. Luego viene el tema del adulterio y del divorcio, siguiendo un poco la misma estructura anterior. Es él el que se pone como el autor de esta norma. Y es que dentro de los judíos habían como unas corrientes de pensamiento. Una corriente un poco radical decía que un hombre podía despedir a su mujer por cualquier motivo. Si la mujer no se bañaba, pues yo me divorciaba de ella. Si la mujer cocinaba mal, yo me divorciaba de ella. Si la mujer, qué sé yo, se caía y se quebraba los dientes o lo que sea y quedaba deforme, yo me divorciaba de ella. Y basta con que le diera un documento de divorcio para que ya me quede libre. En cambio, Jesús es un poco más, en ese sentido, laxo. Y aquí tenemos dos corrientes de pensamiento. Una que proponía un rabino sobre todo de la parte mesopotámica, que era Hillel, y uno palestinense, Shammai. Dos escuelas, Hillel y Shammai. Y Jesús está en sintonía más bien con la escuela mesopotámica. Es decir, tú no puedes divorciarte de tu mujer por cualquier motivo. Solamente puedes divorciarte de ella en caso de adulterio. Mientras eso no se dé, el vínculo permanece, el vínculo continúa. Luego, sinceridad en el hablar. Está, si se dan cuenta ustedes, retomando la ley de los 10 mandamientos que aparece pues en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5. Está retomando los 10 mandamientos en algunos casos. Y el tema del no jurar, del no poner como testigo a nada sagrado o a nada humano. Un eco de esto aparece en la carta de Santiago, si la memoria no me falla, capítulo 5, versículo 12. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Nada de estar titubeando o de estar con vaivenes o de moviéndose como una bandera según sople el viento. No, no, no. Y si uno es sincero, no tiene por qué estar diciendo o poniendo como testigo a lo que está en lo sagrado, en el ambiente de lo sagrado o en la esfera de lo sagrado, o incluso en el ambiente humano terreno. Uno no tiene necesidad de jurar si uno es honesto, sincero, transparente. Luego viene el tema de la venganza. Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Esta es la ley del talión, que era una ley buena. No era una ley mala, era una ley buena. ¿Por qué motivo? Porque la ley del talión lo que buscaba, entre otras cosas, era evitar excesos en el momento de cobrar venganza. ¿Y tú por qué lo agarraste a machetazos? No, pues vino a pegarme. ¿Y con qué? Con ese palito que está por ahí. Hombre, ahí hay una desproporción. Entonces, la ley del talión fue en realidad una ley que impedía excesos en la venganza. Si tú me rompiste un dedo, yo te rompo un dedo. Si tú me rompiste una uña, yo te rompo una uña. En realidad, si uno lo analiza, hay una equidad, o sea, no la veamos como algo negativo. Pero Jesús, miren lo que dice. ¿Ya? Pero yo les digo que no enfrenten a los que les hacen mal. Al contrario, a quien te abofetea en la mejilla derecha, preséntale también la otra. ¿Y por qué la derecha? ¿Y por qué no la izquierda? Porque para que yo abofetee a alguien en la mejilla derecha, tengo que abofetearlo con esta parte de la mano. No con la palma, sino con esta parte de la mano. Por lo tanto, es una bofetada que va en esta forma, de esta manera. ¿Quién abofetea de esa manera? Solamente el que tiene poder, el que sabe que el otro no lo va a responder. Es decir, que es una agresión netamente de humillación. Netamente de humillación. Pero ahí vienen más elementos, desgraciadamente pues el tiempo se nos va.
¿Ya? Porque ahí vienen tres elementos más. Al que te pide el manto, dale la túnica. Al que te pide que le acompañes una milla, dale dos. ¿Ya? Al que te pide que le hables 1 hora y media, háblale 1 hora y 45 minutos, 2 horas si quiere. Así, ese es el asunto. A quien te pida, no le des la espalda. ¿Ya? No le des la espalda. Es interesantísimo. Entonces, fíjense cómo el texto está de una u otra forma llevando a un mayor perfeccionamiento la ley. El amor a los enemigos. Dentro del judaísmo, el amor era al prójimo. ¿Quién es el prójimo? Prójimo es aquel que comparte mi raza, el que comparte mi religión, y en cierta manera el que vive en mi pueblo. Los demás, pues, no. Pero con Jesús, y esto lo vemos muy claramente en el capítulo 10 de Lucas, en el pasaje del buen samaritano, Jesús nos enseña que amar al prójimo, entendido en un sentido tremendamente limitado, no tiene sentido. O amar al amigo no tiene sentido también. Y el reto está en amar al enemigo, al que nos joroba la vida, al que nos friega siempre. Ahí está el reto, en amarlo. No es solamente tolerarlo, es amarlo. ¿Quién de nosotros puede llegar a ese nivel? Es difícil en realidad. ¿Ya? Es muy difícil, pero ese es el reto. Por eso, lo que decía Jesús, no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas, no. La ley y los profetas terminan siendo la base sobre la que Jesús construye y nos muestra a nosotros un camino de mayor radicalidad que estamos invitados justamente a recorrer. Luego viene el capítulo 6, ¿ya? El capítulo 6, en donde aparecen tres elementos de la piedad judía. La limosna, luego viene la oración y finalmente el ayuno. Y es aquí en donde aparece la oración del Padre Nuestro que nosotros rezamos normalmente, pues, en las actividades litúrgicas. Sin embargo, la oración del Padre Nuestro parece que no estuvo desde un primer momento en el Evangelio de Mateo, sino que se trataría más bien de un añadido posterior. Es una oración más completa que la del Padre Nuestro que está en Lucas y al mismo tiempo rompe la estructura de Mateo. Significaría de que alguien lo metió dentro de Mateo. Pero volvamos nuevamente a lo siguiente. Para poder entender eso, tendríamos que leer nuevamente lo que está en el capítulo 5, versículo 20. Si no son mejores que los maestros de la ley y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Y ahí viene en un primer momento la limosna, que todo judío piadoso debe tener en su vida estas tres prácticas: la limosna, la oración y el ayuno. Pero aparece en una contraposición lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. Lo que no se debe hacer porque lo hacen los hipócritas. Y la palabra hipócrita en griego significa actor. Actor, el que actúa en el teatro o en el cine, ese es un hipócrita. Sino que nosotros ya lo tenemos como algo negativo. Hipócrites literalmente significa el que tiene dos conciencias o dos mentalidades. Ese es el hipócrita. Pero es aquel que actúa. Yo soy un actor, entonces yo encarno, por ejemplo, a Simón Bolívar. Encarno a Simón Bolívar. Actúo como él. Pero yo no soy él, yo soy yo. Sino que la palabra hipócrita terminó convirtiéndose en algo netamente negativo. Pero lo que está intentando desenmascarar el texto es esa vida un poco actuada de piedad. Y una invitación, obviamente, a realizar actos de piedad serios, en donde la medida no es el otro, sino Dios. Yo no hago las cosas porque alguien me ve o porque no me ve. Yo hago las cosas porque yo considero que debo hacerlas y punto. Si yo considero que no debo hacerlas, no las hago. Pero no para que me vean otros o para que otros me halaguen. Esto podría tranquilamente servir incluso dentro de las instituciones para analizar. Y cuando hablo de instituciones, hablo de todas, incluso las conventuales,
en donde a veces podemos hacer cosas simplemente por apariencia y no necesariamente por una especie de toma de conciencia o por un darnos cuenta que es lo que debemos hacer. Pero también otras instituciones laborales o qué sé yo. Después llegamos a la segunda parte del capítulo 6, en donde se nos dice que debemos buscar lo esencial. No hay que inquietarnos. Y probablemente el tiempo en el que ahora nos encontramos nos dice a nosotros que hay que tener en cuenta este pasaje. ¿Cuántas veces hemos acumulado zapatos, vestidos, carteras, correas, ternos, qué sé yo? Y hoy en día, trabajando desde la casa, necesitamos una o dos mudas y una tartamuda tal vez, pero no necesitamos más. ¿Se dan cuenta? O uno se afana por tener casa, carro y esto y aquello. De un día para otro, todo se puede acabar. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Aquí hay una pregunta existencial enorme. ¿Por qué nos afanamos? Cuando nosotros muramos, nada de lo que hemos logrado obtener desde el punto de vista material nos lo vamos a llenar. Y al mismo tiempo, lo que nosotros dejamos, ¿con quién se va a quedar? ¿Con quién se va a quedar? Esa es la pregunta. O sea, eso es lo que está detrás de esa segunda parte del capítulo 6. Luego, en el capítulo 7, y ya con esto voy terminando, vienen una serie de recomendaciones. Primero, no juzgar. No juzguen para que Dios no los juzgue, porque Dios los juzgará del mismo modo que ustedes hayan juzgado. La medida con la que nosotros medimos, la medirán también con nosotros. ¿Cómo podemos mirar la paja en el ojo ajeno sin tener en cuenta nuestros propios defectos, verdad? Eso solamente sucede cuando estamos buscando aparentar o cuando buscamos favores de otros. Luego, el tema de la confianza. Entonces, en el capítulo 7 tenemos el no juzgar, el confiar a Dios, pidan y se les dará. ¿Ya? Y aquí viene, al final de esa perícopa, en el versículo 12, la regla de oro. Traten a los demás como ustedes quieren que ellos les traten. Esa es la regla de oro. Hay una regla también en un sentido negativo. No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Pero aquí está en forma positiva. Hagan a los demás lo que quieren que los otros hagan con ustedes. Siempre las normas en positivo son más amplias que las negativas. Las negativas prohíben solamente lo que se prohíbe. Las positivas dejan mayor libertad de acción. Luego vienen dos caminos, ¿verdad? Dos caminos, la puerta estrecha o la puerta ancha, y siempre la puerta estrecha es la más complicada, pero al mismo tiempo la más beneficiosa. Dos clases de profetas, los falsos profetas y los verdaderos profetas. Dos tipos de discípulos, unos de solamente apariencia que invocan públicamente a Dios, Señor, Señor, pero que tienen unas acciones que lidian con esas invocaciones, y por el contrario, otros que sin hacer ningún tipo de aspavientos, pues realizan lo que deben realizar. Y luego las dos casas, la casa cimentada sobre la roca o la casa cimentada sobre la arena. Y para entender esto hay que entender igualmente la geografía de Israel. Cuando llueve es terrible. Cuando llueve, como el suelo es prácticamente impermeable, se forman de un momento a otro torrentes y arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Y finalmente la conclusión de este primer libro de Mateo. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente se quedó admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley, como sus maestros de la ley. Entonces, simplemente para terminar, estamos en la segunda parte, si queremos verlo así, del Evangelio de Mateo, que es el primer libro, que a su vez tiene dos partes. Una sección narrativa, con Juan el Bautista y los orígenes del ministerio de Jesús, y luego un discurso, que es justamente el sermón de la montaña y otra serie de enseñanzas
que tienen como finalidad mostrarnos que Jesús lleva a perfección la ley que el pueblo judío tiene para dirigir su vida. Muy bien, muchas gracias y aquí me voy a quedar. Recuerden que si Dios nos presta vida y paciencia, la otra semana leeremos el segundo libro, que va justamente del capítulo 8 hasta todo el capítulo 10, incluso podríamos decir el versículo 1 del capítulo 11. Si quieren de una vez, para que ya sepan qué es lo que nos toca la otra semana, de una vez vamos a leer el capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue a enseñar y a proclamar el mensaje en los pueblos de la región. Entonces, desde el capítulo 8 hasta el versículo 1 del capítulo 11 será el segundo libro, que tendrá dos partes, una sección narrativa y una sección discursiva. El autor es esquemático. Muy bien, aquí me quedo. ¿Les quedan Muy bien, 2 minutos para las preguntas? Fray William Vázquez Alarcón por la ponencia dada referente al tema del estudio de la segunda parte del Evangelio de Mateo. Seguidamente, Fray, vamos a pasar a las preguntas. Ya nuestros colegas han recabado la información. Le doy pase al profesor José Escobar y la profesora Paola Álvarez. Adelante, colegas. Fray William, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Hemos recolectado las preguntas de nuestros colegas de la red educativa y son las siguientes. Muchos de nosotros estamos considerando de repente la primera parte, que es sobre el bautismo. Y bueno, una de las preguntas es la siguiente, ¿no? ¿Por qué dudó Juan el Bautista en cuanto a bautizar a Jesús? Es una de las preguntas que tenemos. No dudó. Lo que él está diciendo es que no es digno. ¿Ya? Que no es digno, que no está a la altura. Y como les he comentado, es probable que el diálogo que aparece en el Evangelio de Mateo tenga como finalidad clarificar una posible conclusión medio rara que surge de la lectura del Evangelio de Marcos y que probablemente era algo que sucedía en las primitivas comunidades cristianas. Si Jesús predica un bautismo de conversión, ¿por qué Jesús se bautiza? ¿De qué necesitaba convertirse? Leyendo Marcos, esa es la pregunta que aflora. Por lo tanto, el diálogo de Mateo tiene como finalidad mostrarnos que el bautismo de Jesús se realiza porque Juan el Bautista está sometido a la voluntad de Jesús. Pero no es que dude, sino simplemente es un querer abstenerse porque se siente indigno. Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos hacen llegar es: ¿Jesús se bautiza para que se cumpla todo lo anunciado? El Evangelio de Mateo que nosotros hemos leído dice: conviene que así se cumpla toda justicia. No da más datos. ¿Ya? El texto dice: conviene que así se cumpla toda justicia. Es decir, que por un acto de justicia, Jesús y Juan el Bautista pues terminan siendo protagonistas de esa escena. ¿Ya? Los dos. Pero no dice para que se cumplan las escrituras, sino para que se cumpla toda justicia. Mi almohadita. La almohadita es necesaria. El inglés no tiene la tarea. Bien, padre, continuamos con la pregunta. Disculpen, por favor, apaguemos los micrófonos para continuar. Una tercera pregunta sería... Espero que la almohada no haya sido porque lo mío estaba aburrido y se han dormido. No creo, padre, sí están atentos todos. La pregunta es, la 3. ¿El bautizo de Jesús revela que Él se hizo pecado por nosotros? Lo que dice la carta a los Gálatas es que Jesús se hizo un maldito. ¿Ya? Eso dice, se hizo un maldito. ¿Por qué motivo dice que se hizo un maldito? Y obviamente está leyendo la ley.
Si quieren, hasta lo podríamos ver. Creo que es Gálatas. A ver si lo encuentro. Se hizo un maldito. A ver. La siguiente pregunta es, Gálatas 3:13. Sí, un ratito. El Perdón. texto de Gálatas 3:13 dice lo siguiente. Vamos a ver. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. Pero ¿por qué dice que se hace un maldito? Porque para los judíos, según obviamente la ley, todo aquel que moría sin tocar el suelo era maldito. ¿Quiénes son los que mueren sin tocar el cielo? Los crucificados y al mismo tiempo los ahorcados. Esto lo podemos ver en 21:23. 21:23 dice más o menos lo siguiente. No dejarás que su cadáver pase la noche en el árbol. Está hablando de los ahorcados. Lo enterrarás el mismo día, porque un colgado es una maldición de Dios. Así no harás impuro el suelo de Yahvé, tu Dios, que te da en herencia. Entonces, podríamos decir que él, en cierta manera, asume también toda la humanidad. Los padres de la iglesia van a decir que lo que no es asumido no es redimido. Entonces, Jesús asume toda nuestra humanidad, toda nuestra fragilidad. Pero el pecado no forma parte del ser humano. El pecado es una desviación. Nosotros no somos de naturaleza pecadora, sino que el pecado irrumpe en nuestra naturaleza y la deteriora, la daña. Jesús asume no tanto el pecado, sino las consecuencias de nuestro mal obrar, de nuestras acciones. No sé si queda clara la respuesta, pero el tema de la maldición va en sintonía con lo de la ley del Deuteronomio 21:23, y es que los que mueren sin tocar el suelo son malditos. Por eso había que sepultarlos, y se pensaba que si no eran sepultados, su fantasma venía y cobraba venganza. Por eso en los relatos de la resurrección se hace lo posible para no identificar a Jesús con un fantasma. Y se insiste mucho en la sepultura de Jesús. Todo eso tiene su razón de ser. Muy bien, ¿qué otras cositas hay? Hola. siguiente pregunta es, ¿Isaías y Juan Bautista anuncian al Salvador? Isaías y Juan Bautista. Pues según Mateo,